¿Se ve ahora? Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues nos dicen que un campo magnético es perpendicular a la base de una semiesfera de radio E. O sea, una semiesfera no es más que pues la mitad de una esfera, ¿vale? Vamos a suponer que esto tiene radio A. Y sabemos que el campo B es perpendicular y además constante, ¿vale? El campo B, bueno, vendría por aquí o también cabe la posibilidad de que sea esta situación, o sea, que entre a la esfera o que salga de ella, ¿vale? Cualquiera de las dos situaciones no va a ser válida. Nos piden calcular el flujo. Recordar que el flujo magnético viene dado por la integral de B por diferencial de S, ¿vale? Dado que el campo magnético nos dicen que es uniforme, obviamente puede salir fuera de la integral, y esto me quedaría la integral de diferencial de S, ¿vale? Que no es más que el producto de B por S. Dado que el elemento diferencial de S es paralelo al campo magnético, ¿vale? Os recuerdo que un vector superficie tiene de módulo la superficie y como dirección y sentido la de un vector unitario, ¿vale? Y saliente de la superficie, ¿vale? O sea que sería perpendicular y saliente. Por lo tanto, en este caso, pues, por ejemplo, podríamos tener este vector n, ¿vale? O este vector n, dependiendo del sentido en el que tengamos nuestro campo. Bueno, pues ya simplemente el campo, como es uniforme y nos dicen que tiene un valor b, por la superficie, que en este caso es pi por a cuadrado, ¿vale? Luego ese sería nuestro flujo. Para tener en cuenta las dos posibilidades, el flujo, porque recordar que los flujos pueden entrar o salir de las superficies, ¿vale? Si entran a la superficie las consideramos positivas, si salen de ellas las consideramos negativas. Bueno, pues en nuestro caso, esto lo podemos escribir simplemente como b por pi a cuadrado. O sea, con el signo más menos para indicar si está entrando o saliente de dicha superficie, ¿no? ¿Vale? Entonces sería así, saliente, ¿vale? Bueno, era un ejercicio, ya digo, muy, muy sencillo, sin mucha complicación. En el ejercicio 2 nos dicen calcular el flujo magnético que atraviesa la espiral rectangular mostrada en la figura. Bueno, yo voy a suponer que este conjunto de hilo y espira está en la dirección, esto sería Y y esto sería X. De tal forma que si la corriente va por el hilo de esta forma, regla de la mano derecha, ¿vale? O sea que el pulgar nos daría el sentido de la corriente, el campo B no lo daría los otros 4 dedos, ¿vale? Por tanto, el campo B estaría entrando, o sea, sería, si el hilo está aquí, pues el campo B sería perpendicular a nuestra pantalla. Si hemos escogido el sistema de referencia de la pantalla XY, pues obviamente el campo tendría que tener dirección. Bueno, pues nos piden calcular el flujo. Pues este flujo, como no puede ser de otra forma, será la integral de B por diferencial de S. ¿Vale? Donde B es el campo creado por el hilo y diferencial de S es la superficie, mejor dicho, un elemento infinitesimal de superficie de esa que tenemos ahí, ¿vale? Claramente, este elemento diferencial de S, pues será un diferencial de S componente K, ¿vale? De nuevo,
lo que decíamos, las superficies vienen descritas, si esta es nuestra superficie, que tenemos aquí, pues sería un vector saliente de la superficie y siempre perpendicular a dicha superficie, ¿vale? En nuestro caso, pues sería saliente de la pizarra, o sea, de la pantalla, por lo tanto, componente K, ¿vale? Luego sería un elemento. ¿Cómo? No tendría más sentido usar componente I. Como llamamos a la eje eta, I, y sale para acá. Bueno, como tú quieras. Por eso, al principio os he puesto ese sistema de referencia, pero como no nos da ninguno, podéis poner el que queráis. El sistema de referencia que queráis. O sea, le podéis poner al hilo un componente K, por ejemplo, a la espira estaría en el plano y Z, ¿vale? Y por lo tanto, un vector perpendicular sería un vector Y, ¿vale? Pero claro, eso con tu sistema de referencia. Con el sistema de referencia que proponemos aquí, ¿vale? Pues entonces sería componente K, da exactamente igual, ¿vale? ¿Cómo? No, porque el eje Z estaría saliente de la pizarra. Bueno, una cosa es el campo y otra cosa es la superficie. Estamos hablando de la superficie tiene componente K, ¿vale? Bueno, pues nos falta calcular el campo, ¿vale? Ya el elemento diferencial de S lo tenemos evaluado y lo único que nos queda es evaluar este elemento diferencial de S, pues lo podríamos escribir como una constante, que es la altura del cilindro, que le hemos llamado B por un elemento diferencial de X, ¿vale? Donde el elemento diferencial de X es este elemento que cogemos aquí, ¿vale? Luego, este sería nuestro elemento diferencial de S, que no es más que B por diferencial de X, ¿vale? Bueno, pues ya digo, lo que nos queda es calcular B. El campo es el de un hilo infinito, recorrido por una corriente I, ¿vale? Y en este sentido. Bueno, pues recordar que el campo que genera un hilo de este tipo, ¿vale? El campo en coordenadas cartesianas, ¿vale? Ese campo sería mu sub 0 y partido por 2pi por x y componente k, ¿vale? Componente k. Entonces, recordar que esto venía de un sistema de coordenadas cilíndrico, donde ρ era la raíz de x cuadrado más el y cuadrado para i igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, este sería nuestro elemento de campo. Bueno, pues si sustituimos el flujo, ¿vale? Como integral entre b diferencial de S, esto sería el flujo de mu sub 0i 2πx, componente k, por diferencial de S, que hemos dicho que es b diferencial de x componente k. Ambos vectores son paralelos, por lo tanto, de aquí podríamos sustituir, esto sería mu sub 0 y b partido por 2pi integral de diferencial de x partido por x. ¿Entre qué límites? Pues desde x igual a d hasta x igual a d más a. Luego entre d y d más a. Esa integral corresponde a un logaritmo neperiano, por lo tanto esto sería 2pi logaritmo neperiano de d más a partido por d. ¿Vale? Y bueno, ¿qué nos queda? Sustituir simplemente valores, ¿de acuerdo? Mu sub 0 sería 4pi por 10 elevado a menos 7, valor de la corriente son 20 amperios, por valor de B, que son 10 centímetros, que corresponde a 0,1 metros. Recordad que estamos en el sistema MKS, partido 2pi, logaritmo de D más A, son 2 más 5 son 7 centímetros, luego 0,07,
partido 0,0. Si hacemos cuentas, pues esto sale 0,0, o sea, 0,5, 0,11 microweber, que es la unidad del flujo. Y micro, pues son 10 elevado a menos 6. ¿Vale? Bien. ¿Alguna duda? Sí. Vale. Pues seguimos entonces con el problema número 3. Dice, un conductor largo y cilíndrico de radio A. Bueno, aquí tengo puesto R, pero en realidad es radio A. Transporta una corriente I que está uniformemente distribuida en su área transversal. ¿De acuerdo? O sea que para cada valor de un elemento diferencial de R, pues vamos a tener una cantidad de corriente distinta. O sea que esa corriente será una función de la componente radial que tengamos. ¿Vale? Dice, nos piden determinar el flujo magnético por unidad de longitud a través del área indicada en la figura, a través de este área que tenemos por aquí. ¿Vale? Bueno, pues cojamos un elemento diferencial de R, luego integraremos pues entre este punto y este punto, esto es entre 0 y L, perdón, esto es el diferencial de L, ¿vale? Esto sería L por un diferencial de R, vale, ese diferencial sería más bien por aquí, ¿vale? Entre el punto 0 y el punto A, ¿vale? Que sería el elemento diferencial de R. Bueno, pues nuestro elemento de flujo, como siempre, pues el campo B por diferencial de S. Dime. Entonces, el elemento diferencial de R es el... Sí, claro, no. El elemento diferencial de R es, fíjate que lo que tenemos es un área de esta forma, ¿vale? Donde ese área irá desde 0 hasta A y todo una longitud, L. Luego, el elemento diferencial de R sería aquel que va desde 0 hasta este punto A, multiplicado, porque como es un rectángulo, multiplicado por la longitud nos daría el área. ¿Vale? Bueno, pues claramente el área de esa superficie, un elemento de área no es más que L diferencial de R. ¿Vale? Por lo tanto, esto sería B por L por diferencial de R. Bueno, no hace falta calcular el campo. Para ello hacemos uso, por la simetría que tiene, vamos a hacer uso de la ley de Ampère. ¿Vale? Os recuerdo que la ley de Ampère nos dice que la circulación del campo B por un diferencial de un elemento de camino, esto es igual a mu sub 0 por la corriente que atraviesa nuestro camino. ¿Vale? ¿Qué camino de Ampère vamos a coger? Pues vamos a coger un camino de Ampère de radio R, por lo tanto toda la circulación sería, en este caso, la integral de B por diferencial de L, esto sería igual al campo B por 2pi por R, ¿vale? Y esto sería mu sub 0 por la corriente que atraviesa esta superficie de Ampère que tenemos aquí, que no es toda la I, sino es una fracción. Sabemos que la I está uniformemente distribuida, ¿vale? Por lo tanto, será una parte proporcional de la corriente la que está atravesando ese camino de Ampère. ¿Dónde? Integral de B por diferencial de... De L. Sí, del camino de Ampère. La última línea. Aquí, diferencial de L. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cuánto vale esa corriente total. Sabemos que está uniformemente distribuida, por lo tanto,
vamos a tener corriente en la misma cuantía en cada uno de los caminos de Ampere que nosotros cojamos, ¿vale? Esto es, si un elemento, como esa corriente será proporcional al área, ¿vale? Pues debe de ser proporcional en esa relación, porque está uniformemente distribuida. Por lo tanto, es proporcional, ¿vale? A cada uno. Sabemos que toda la corriente I es la que transporta todo este área de radio A. Pues una de radio R transportará un elemento de corriente. Por lo tanto, este elemento, esto no es más que R cuadrado partido por A cuadrado y por la corriente en A, que sabemos que vale I. Esto es R cuadrado, A cuadrado por I. Bueno, pues ya sí, el campo B, esto sería mu sub 0 I como una función de R, partido 2pi por R, y esto sería mu sub 0 por R cuadrado, A cuadrado por I, partido 2pi por R. Una R y una R se me va, y aquí sería mu sub 0i, R partido por 2pi a cuadrado. Luego, este sería nuestro campo B. ¿Vale? Y bueno, pues ya lo único que nos queda es sustituir la expresión del flujo. El flujo total sería la integral de B por diferencial de S. Y esto sería la integral de B. B es mu sub 0 I por R partido 2pi por A cuadrado por diferencial de S, que hemos visto que es L diferencial de R. ¿Entre qué límites? Pues entre los límites que hemos definido para el elemento diferencial de R, que son entre 0 y A. Pues límite entre 0 y A, y esto nos quedaría mu sub 0 I por L, 2pi A cuadrado, integral entre 0 y A de R diferencial de R. Esto es igual a 1/2 de mu sub 0 I por L, 2pi A cuadrado por A al cuadrado. Este término se me va, y esto es mu sub 0 I L partido 4pi. ¿Vale? Pero bueno, en realidad lo que nos están pidiendo es el flujo magnético por unidad de longitud a través de ese área. Bueno, pues el flujo magnético por unidad de longitud sería pasar el L hacia abajo, nos quedaría mu sub 0 I partido 4pi. Luego ese sería el flujo por unidad de longitud que está atravesando ese área específica, ¿vale? Marcada en ese color gris, supongo, ¿vale? Que sería ese que tenemos ahí. Ignacio, Dime. la dificultad de este ejercicio está en plantear lo que te dicen de que la corriente está igual, distribuida de forma uniforme en el área. Sí. Y entonces, claro, porque fíjate que cuando tú evalúas la ley de Ampère y lo haces sobre una circunferencia de radio R, la dificultad está en darte cuenta que solo una fracción de toda la I atravesará esa corriente I, porque tú piensas, si esto es la de radio A, aquí tenemos el radio R, pues de toda la corriente I solamente me interesa la parte proporcional que atraviesa ese camino, no toda la corriente I. Sí. ¿Vale? Entonces es plantear esas dos fracciones, esa igualdad de dos fracciones, ¿no? Claro. Y de Por R. eso digo que la dificultad es darte cuenta de esa proporcionalidad. ¿Y R qué sería? ¿R? Sí. R. La longitud, el ancho de... Un radio. De un camino cualquiera. de Ampère. Vale. ¿Vale? Es un radio de un camino de Ampère. Como sabemos que la corriente va a estar atravesando esto, pues me cojo como camino de Ampère una circunferencia de radio R. Vale. ¿Vale?
donde R, pues bueno, luego ya lo extendemos desde 0 hasta A para obtener todo el campo B. ¿Puedes bajar un poco? ¿Sí? Que si puedes bajar un poco, me queda una cosa por copiar. Sí. Es que te escucho súper bajo. ¿Ya? ¿Vosotros aquí tenéis alguna cuestión? ¿Vale? Pues bueno. Ya. Vale, genial. Muchas El gracias. problema 4 es súper sencillo. Dice, el flujo a través de una espira viene dado por una expresión de la forma 0,1t cuadrado menos 0,4t, donde el flujo se expresa en Weber y el tiempo en segundos, del sistema MKS. Nos piden dibujar gráficos del flujo magnético y de la fuerza electromotriz inducida como función del tiempo. Bueno, pues aquí tendríamos una función parabólica para el flujo, que sería esta que tenemos aquí, ¿vale? Y nos queda evaluar la de la fuerza electromotriz. Recordar que la fuerza electromotriz se define como menos la derivada del flujo con respecto al tiempo, luego esto sería menos la derivada 0,2t menos 0,4, ¿vale? Luego esa sería nuestra fuerza electromotriz, que pasamos de una función parabólica para el flujo a una función lineal, que es esta que tenéis aquí de color verde, ¿vale? Esta sería la fuerza electromotriz inducida por ese flujo, variante en el tiempo. Entonces sería nuestro apartado A. El apartado B dice, ¿en qué instante el flujo es mínimo? Hombre, con la gráfica ya podemos saber en qué instante, ¿vale? O sea, sería mínimo, pues obviamente, en este punto. Pero bueno, eso tenemos que corroborarlo calculando precisamente ese extremo, el mínimo, ¿vale? Os recuerdo que un mínimo se obtiene como la derivada del flujo respecto al tiempo igualado a 0, ¿vale? Bueno, pues si calculamos el flujo, esto sería 0,2t menos 0,4, y si lo igualamos a 0, pues esto nos da el tiempo donde se produce el extremo, que en principio puede ser un mínimo o un máximo, no lo sabemos. Bueno, lo sabemos por la gráfica, pero si no hubiésemos visto la gráfica, pues en principio no sabríamos si es un mínimo o un máximo, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale esto? Pues esto serían 0,4 partido 0,2, y como ya sabíamos, el mínimo o máximo se debe de localizar en t igual a 2 segundos, ¿vale? Como vemos en la gráfica, ¿no? Bueno, pues vamos a comprobar que en realidad es un mínimo. Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Derivada segunda de phi sub m respecto al tiempo dos veces. Si derivamos dos veces, esto me quedaría 0,2, esto es mayor que 0, por lo tanto, phi sub m, ¿qué es lo que tiene? ¿Un máximo o un mínimo? Pues un mínimo. ¿Vale? Su segunda derivada es mayor que 0, eso corresponde a un mínimo. Bien. ¿En qué instante el flujo es 0? Bueno, pues de nuevo, aquí podemos ver que es 0 en dos instantes, en t igual a 0 y en t igual a 4 segundos. Lo comprobamos. ¿Cómo? Igualando el flujo a 0. Esto me daría que 0,1t cuadrado menos 0,4t, esto es igual a 0, sacando factor común, esto me quedaría igual a 0. Esa ecuación se cumple, primero, si t es igual a 0, y segundo, si t, sí, Y ahora es 0,1 el cuadrado de tanto de la 0,2. porque estábamos con las derivadas. Y ahora nos dice en qué instante el flujo, no su derivada ni la fuerza electromotriz, sino el flujo es igual a 0.
Entonces, aquí la otra posibilidad es que sean 4 segundos, que coincide con las que hemos observado en la propia gráfica, claramente. Dice, ¿qué fuerzas electromotrices son inducidas en ese instante? Bueno, como hemos visto del apartado A, la fuerza electromotriz es igual a menos 0,2T menos 0,4, pues si lo evaluamos en T igual a 0 segundos o T igual a 4 segundos, esto nos daría, si es T igual a 0, pues nos darían 0,4 voltios, ¿vale? Y si es T igual a 4 segundos, pues estos serían 0,8, ¿vale? 0,8 menos 0,4 serían 0,4, ¿vale? 0,4 menos 0,4. Luego, en cualquiera de los dos casos, la fuerza electromotriz, su módulo, no es más que 0,4 voltios. ¿Vale? En cualquiera de los dos casos. Si nos quedamos con la de 4 segundos, pues menos 0,4. Es simplemente un cambio en la polaridad. ¿Vale? ¿Dudas? Es fácil. Continuamos entonces. El ejercicio 5 es que no lo vamos a hacer ya por su extrema simpleza, porque fijaos que la única dificultad que tiene es que el campo ahora forma un ángulo con diferencial de S de 50 grados. ¿Cuánto vale el flujo? Pues el producto de B por diferencial de S. Y ese producto escalar es igual al módulo de B, módulo de S, por el coseno de 50 grados. Esa es la única dificultad que tiene, no tiene más. Por lo tanto, eso, si os parece, lo dejamos para que lo hagáis en casa. Como tenéis el número final puesto en Prado, pues lo podéis comprobar. El ejercicio 6 dice, el campo magnético en la figura es de 0,8 Tesla y está entrando. ¿Vale? La velocidad de la varilla es de 10 metros partido por segundo en la dirección esa que tenemos y la longitud de la varilla es de 20 centímetros. Varilla que presenta una resistencia de 2 ohms. ¿Vale? Eso es suficiente como para convertir esa fuerza electromotriz en una corriente, según la ley de Ohm, y por lo tanto, por ese sistema estará circulando una corriente y disipándose energía a través de la resistencia. Nos pide hallar la fuerza electromotriz inducida en el circuito. Bueno, os recuerdo que la fuerza electromotriz es igual a menos el flujo magnético con respecto a T. Esto sería menos diferencial de T por la integral del producto de B por diferencial de S. Tanto B como diferencial de S son vectores paralelos, por lo tanto, esto lo podemos escribir como menos derivada respecto al tiempo de B diferencial de S, ¿vale? En módulos, y esto sería menos diferencial respecto al tiempo del campo B por diferencial de S. El diferencial de S sería toda esta superficie, ¿vale? Superficie que tiene de lado L, constante, pero el elemento X depende de la velocidad. Por lo tanto, para un elemento diferencial de X, ¿vale? La superficie sería L diferencial de X, ¿vale? Bueno, como ni B ni L depende de la coordenada X, porque B es constante, esto sería menos diferencial de T por 0,8 por L, que es de 20 centímetros, luego ya casi, y por la integral de diferencial de X sería X. Bueno, pues esto sería menos 1,6
derivada de x respecto de t, y la derivada de x respecto de t, pues eso es igual a la velocidad, o menos 1,6 por v, menos 1,6 por la velocidad, que son 10 metros partido por segundo. ¿Vale? ¿Cómo? Porque es la velocidad. ¿Vale? Lo que estoy viendo es que me parece porque 0,8 por 0,2, no, no, vale. Esto no es 1, esto serían 0,16. No es, por eso estaba viendo, digo, aquí he metido yo la pata, ¿vale? Porque esto sería 0,16 por v, menos, ¿vale? Luego esto sería por 10, menos 1,6 voltios. Por lo tanto, el módulo de la fuerza electromotriz, 1,6 voltios. Vale, ahora sí. Dice la corriente que circula por el circuito. Bueno, pues la corriente según la ley de Ohm es el producto de R por I. Por lo tanto, la corriente sería la fuerza electromotriz partido por R. Esto es 1,6 por la resistencia, que son 2, y estos son 0,8 amperios. ¿Vale? El apartado C dice, la fuerza necesaria para mover la varilla con velocidad constante, suponiendo que no hay rozamiento. Bueno, pues la fuerza es la fuerza procedente del campo magnético, y como sabemos, esa fuerza magnética, esto es igual a B por la corriente y por la longitud L. Esa sería nuestra fuerza. El campo B son 0,8 por la corriente 0,8 y por 0,2 de la longitud. Y esto nos da 0,128 newtons. Luego, esa sería la fuerza magnética con la que se está tirando de la varilla, ¿vale? Para moverla con esa velocidad. Dice, hallar la potencia suministrada por la fuerza del apartado C. Bueno, pues la potencia de esa fuerza no es más que la fuerza por la velocidad. Luego la fuerza, esto es 0,128 newtons, por la velocidad, que son 10 metros partido por segundo. Bueno, pues esto es 1,28 vatios. ¿Vale? ¿Y en qué se emplea esa potencia? Pues la producción de calor por disipación, en la resistencia por unidad de tiempo. Luego vamos a ver que esa potencia, ¿vale? Esa potencia se emplea en calentar la resistencia y por lo tanto evaporarse en forma de calor, según el efecto Joule. Bueno, pues la potencia en una resistencia, recordad que es el producto de R por I al cuadrado. R es igual a 2 por 0,8 al cuadrado. Pues esto nos daría, sería 0,64 por 2, 1,28 vatios. ¿Vale? Que, como veis, es igual. Luego, la potencia que por una parte está desarrollando la fuerza, se emplea en disiparla en la resistencia. Y además en igual cuantía, porque si no fuese así, nos dice el problema que no hay rozamiento, no hay ningún otro conservación de la energía. Si por una parte estamos generando, a través de la fuerza con la que estamos tirando la varilla, 1,28 vatios, pues esa energía se tiene que gastar a la fuerza y en igual cuantía, porque si no estaría desapareciendo o creándose energía de donde no lo hay, ¿no? Entonces, pues, como veis, esas dos potencias han de ser iguales, o esas dos
energías han de ser iguales. Bien. ¿Dudas? Como veis, son problemas relativamente sencillos, ¿vale? No tiene mucho grado de dificultad y hasta ahora son problemas de bachiller, ¿eh? Muy probablemente este tipo de problemas lo habéis hecho ya en bachiller, ¿eh? O sea que no lo estoy complicando mucho, ¿eh? La cosa es que luego en el examen no es de bachiller. El del examen será del tipo de los que hagamos aquí. Si los que hacemos aquí son del tipo de bachiller, ¿por qué no lo va a ser? La diferencia, insisto, la diferencia es que estos que yo hago aquí son de bachiller. Cuando este mismo te lo pongo para que lo hagas tú, que es en el examen, donde ya no tienes, entonces ya no es de bachiller, ¿vale? Cuando es el mismo problema, el mismo enunciado y todo. Entonces, siempre volvemos a la misma historia. Tenemos que enfrentarnos a hacer problemas y perderle ese miedo. Muchas veces tenemos y no sabemos porque, no sé, eso es como el miedo del pintor, ¿no? Cuando tiene el lienzo en blanco y le da pánico ensuciar el lienzo, ¿no? Pues aquí pasa exactamente igual. Tenemos que enfrentarnos a ir resolviendo problemas, ¿no? Y las cosas están muy claras. Visualización del problema. Tenemos que visualizar, ¿vale? Segundo, identificar las variables y identificar también lo que conocemos. Y correlacionando a través de las leyes, correlacionamos las variables desconocidas con las conocidas. Y ese es el proceso de resolución de un ejercicio. No tiene más, ¿vale? Fijaos, ¿qué necesito? Fuerza electromotriz, genial. ¿A qué es igual? A esto. ¿Qué variables tengo? El campo y la superficie. ¿Cómo las correlaciono? Pues así, ¿vale? Porque la superficie va creciendo. Porque tengo una varilla que se está moviendo. Pues eso. Luego es visualizar el ejercicio y a partir de ahí sacar las variables. O sea que no es tan complicado, no es tan... Se calcula la fuerza electromotriz, ese valor que hace falta para los restos. Si te equivocas en un apartado A, en los otros apartados también penaliza si el proceso está bien, pero lo que está mal es... No, yo no corrijo así nunca, ¿vale? Si te hace falta un dato de un apartado y ese apartado lo tienes hecho mal, yo te sigo corrigiendo como si estuviese bien. Si con ese dato en el apartado B lo aplicas mal, pues también te lo pongo como mal, ¿vale? Pero yo sigo corrigiendo como si lo hubiese hecho bien, ¿vale? Y si todo lo tienes bien, salvo porque a mí los números me da exactamente igual, yo quiero procedimiento, quiero ver cómo va resolviendo. Si partes de un dato que era erróneo, ¿vale? Pero, sin embargo, lo estás tratando bien y lo estás haciendo bien, los demás apartados te los pongo como correctos, aunque no coincida con el número que debería salir, ¿no? Yo te lo doy como correcto. Si te penalizo, el primero, ¿vale? Dependiendo de la gravedad del fallo, pues te penalizo más o menos, ¿no? Pero los siguientes no. Los siguientes yo parto de que el apartado A lo tienes bien. Que si no, no tendría mucho sentido. Es que eso es machacarte entonces, ¿no? O sea que si ya el apartado A lo tienes mal, pues ya te pongo un 0 directamente en todo. No, ¿vale? Entonces, normalmente yo corrijo así, ¿vale? O sea que ni mejor ni peor. Una forma de corregir. Bueno, seguimos. Dice, una espira rectangular, estamos aquí, dice, una espira rectangular de 10 centímetros por 5 centímetros, esta que tenemos aquí,
con una resistencia de 2,5 ohmios se mueve en una región donde existe un campo uniforme de 1,7 teslas con velocidad constante de 2 centímetros partido por segundo. Cuidado aquí con las unidades, ¿vale? Porque eso hay que convertirlo a metros partido por segundo, ¿vale? Todo tenemos que calcularlo en el sistema MKS. Dice, el extremo delantero de la espira entra en la región del campo magnético en el instante t igual a 0. Hallar el flujo que atraviesa la espira como una función del tiempo y dibujar un gráfico del mismo. Bueno, pues de nuevo el flujo magnético, sabemos que esto es igual a la integral de B por diferencial de S, ¿vale? Aquí el diferencial de S y el campo B son vectores paralelos, por lo tanto esto lo podemos escribir como B por diferencial de S, nos quedamos solamente con sus módulos y siendo diferencial de S, pues el área este que tenemos aquí, ¿vale? Ese área. Bueno, pues esto sería igual a la integral de B por diferencial de S. El diferencial de S lo vamos a llamar, ¿cómo le he llamado? Al lado. Le he llamado A igual a 5, esto sería B igual a 10, ¿de acuerdo? Luego esto sería A por diferencial de X. Siendo diferencial de X, la parte, ¿vale? La parte que se ha ido metiendo, un elemento diferencial de longitud de la espira que se ha ido metiendo dentro de la región de campo magnético. Sabemos que se mueve con una velocidad v, por lo tanto, sabemos que la velocidad es diferencial de x con respecto al tiempo, por lo tanto, diferencial de x, esto es v diferencial de t. Fijaos que no lo piden, que lo llevamos en función del tiempo. Aquí tenemos la conversión de diferencial de x a diferencial de t. Por tanto, esto sería igual a la integral entre b por a por v diferencial de t. ¿Entre qué límites? Pues entre 0 y t. ¿Vale? Bueno, pues esto no es más que b por a v y por t. ¿Vale? ¿Qué nos queda? Pues como ese es el flujo y era lo que nos pide, pues lo único que nos queda es evaluar ese flujo, pues el campo B es 1,7, por A que son 0,05, por la velocidad que nos dicen que es de 2,4 convertido a metros partido por segundo será 0,024 y por T, ¿vale? Si hacemos las cuentas, pues esto queda 2,04 T miliweber, ¿vale? El gráfico, bueno, no lo vamos a hacer, pero claramente depende solo de T, por lo tanto sería una recta, ¿vale? Una recta que pasa por el origen y que tiene como pendiente 2,04, ¿vale? O sea que el gráfico sería pues, un poco tonto. B. Dice hallar la fuerza electromotriz y la corriente inducida en la espira en función del tiempo y dibujar los gráficos de ambas, despreciar cualquier autoinducción de la espira. Bueno, pues la fuerza electromotriz, pues esto sería menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Luego esto es menos derivada respecto de t de 2,04 t, o lo que es lo mismo, menos 2,04 voltios. Bueno, perdón, esto sería miliwebers, por lo tanto, las unidades serían milivoltios. ¿Vale? Esto si queréis, pues por 10 elevado a menos 3. ¿Vale? Y entonces nos quedaría pues, menos 2,04. Y la corriente, como sabemos que la espira presenta una resistencia de 2,5, pues según la ley de Ohm, esto sería epsilon partido por R, pues menos. Bueno, esto sería el módulo, ¿vale? Bueno, entendemos que el signo menos es de la ley de
de length, por lo tanto, lo podemos escribir. 2,04 partido 2,5 y esto nos sale menos 0,816 amperios. Sería positiva, ¿vale? En principio sí, porque no te pido dirección, módulo, dirección y sentido, ¿vale? Otra cosa, si te pidiese eso sí, ¿qué sentido tendría la corriente? Entonces, pues siempre aquella que se opone, ¿vale? Si el campo... ¿Qué dirección tendría? Venga. ¿No sería miliamperio? Correcto. Sí, sí. Miliamperios. Miliamperios. ¿Vale? Que por cierto, tengo puesto amperios. Luego mirar en las soluciones si pone amperios, ¿eh? Pero tiene que ser miliamperios, porque estos son milivoltios, ¿vale? Estos son milivoltios, por lo tanto miliamperios, ¿vale? Puede ser que en las soluciones lo tenga puesto como menos 0,816 amperios, ¿eh? Porque lo tengo aquí y luego probablemente me lo he comido también, ¿vale? Bueno, que la pregunta, aunque no nos la pregunta, pero bueno, ya podemos. ¿Qué sentido tendría la corriente? ¿Sentido horario o un sentido antihorario? Antihorario. Horario. Vamos a ver, el campo está saliente, ¿vale? O sea, que el campo sale. La fuerza electromotriz tiene que ser tal que el campo entre. Por lo tanto, si quiero que el campo entre, la corriente tiene que venir en sentido horario, ¿vale? Para que se oponga a la causa que lo ha originado. Mirad, en la gráfica, el campo B sale. Es un puntito. Luego, el campo que genera esa nueva corriente tiene que ser tal que se oponga. ¿Qué sentido tiene? Pues sentido horario, ¿vale? Luego siempre se tiene que oponer a la causa que lo ha originado. Si hay un aumento de flujo, como es este caso, ¿vale? La corriente intentará disminuir el flujo. En otros casos, porque también puede ocurrir que la velocidad sea contraria. Por lo tanto, estamos dentro y luego se va saliendo. El flujo va disminuyendo. En ese caso, la corriente se invierte para aumentar el flujo. O sea, siempre tiene que oponerse a la causa que lo origina. ¿Vale? Bien. Ignacio, una pregunta. Sí, dime. En el apartado A hemos calculado cómo varía el flujo, pero ¿Sí? esa ecuación que hemos tenido sería solamente cuando está entrando, ¿no? Porque cuando una vez termina de entrar ya se mantendría constante, ¿no? Bueno, mientras se siga moviendo con esa velocidad. Si se queda, o sea, una vez la espira ha entrado dentro del campo y está íntegra dentro, aunque se siga moviendo. Pues ya está dentro, sí, ahí ya se quedaría, eso es mientras está entrando. Vale, vale. Desde t igual a 0 hasta el instante en el que todo ha circulado, ¿vale? Sí. O sea, ese instante, por ejemplo, se puede evaluar. Como tiene 10 centímetros, pues el tiempo de tránsito sería, como es la velocidad, pues esto sería x partido por v, ¿vale? Por lo tanto, x son 10 centímetros, partido por la velocidad 2,7, y ese sería el tiempo de tránsito. Luego esto sería válido para todo 0 menor que t, menor que este tiempo de tránsito t, ¿vale? Porque luego ya el flujo sería constante, ¿vale? Mientras esté circulando por toda esa región. ¿Vale? Vale, perfecto. Gracias. Nada. ¿Más? ¿Continuamos? Dice, en la figura la barra tiene una masa M y una resistencia R. Los raíles son horizontales, no tienen rozamiento y tienen resistencia despreciable.
La distancia entre raíles es L, ¿vale? Como tenemos marcado. Dice, una batería ideal de fuerza electromotriz epsilon, la conectamos a esos dos raíles, ¿vale? Entre los puntos A y B. De manera que, obviamente, esa fuerza electromotriz, como la varilla tiene resistencia R, pues por aquí empezará a circular una corriente debido a la fuerza electromotriz. La barra estaba en reposo en el instante t igual a 0. ¿Vale? Dice determinar la fuerza que actúa sobre la barra en función de la velocidad. ¿Vale? Bueno, pues aquí lo que tenemos que evaluar, bueno, la fuerza, claramente, fuerza magnética es el producto de B por I por L. ¿Vale? Y aquí tenemos que darnos cuenta de una cosilla, y es que la I se compone de dos componentes. ¿Vale? Tenemos la I es igual a la I de la batería, la que le está suministrando la fuerza electromotriz, ¿vale? Más, y sería una suma algebraica, más la corriente inducida por el campo B, más corriente inducida. Y digo algebraica porque, por lo que hemos dicho en el ejercicio anterior, esa corriente puede ir en sentido horario o en sentido antihorario. Por lo tanto, podría, si va en sentido horario, apoyaría a la corriente de la batería. Si va en sentido contrario, le restaría la corriente de la batería. ¿Vale? O sea que ahí tenemos que tener cuidado con esa corriente, que es debido a esos dos fenómenos. Bueno, pues podemos evaluar esa corriente evaluando precisamente la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz total sería el producto, según la ley de Ohm, de R por I, ¿vale? La resistencia que ofrece esa varilla por I, más, pues en este caso sería la fuerza electromotriz según la ley de inducción de Faraday, más la derivada del flujo con respecto al tiempo, ¿vale? Fijaos, aquí hemos escrito más. ¿Por qué? Pues porque, igual que en el caso anterior, ¿vale? Pues en este caso, fijaos, la corriente, el campo B estaría entrando. Eso significa que esto tiene que... El campo B va hacia abajo, el campo este tiene que subir, por lo tanto, la fuerza, ¿vale? Tiene que ir en sentido antihorario. Sin embargo, la corriente que atraviesa la fuerza electromotriz tiene que ir en sentido horario. Pero claro, si fuese en sentido antihorario, la corriente se restaría. Por lo tanto, disminuiría el campo. Y lo que nosotros necesitamos es que se contrarreste ese campo. ¿Vale? Por lo tanto, debemos de esa corriente, debido a la fuerza electromotriz, debe de apoyar a la corriente para que la variación no disminuya el campo. ¿Me explico? Fijaos, yo tengo esa corriente I. Si la corriente inducida va en sentido contrario, la corriente I total sería menor. Y por lo tanto produciría un campo, esa I, menor que el que hay. ¿Vale? Un campo menor significa, o sea, ese campo significa que iría hacia dirección B. A ver, claro,
Un momento. A ver. Si tenemos un campo que va hacia abajo, ¿vale? Y la velocidad bueno, en realidad es que no nos dicen el sentido de la velocidad. O sea, estamos suponiendo que la velocidad va así, pero perfectamente esa velocidad puede ir así, porque no nos están diciendo. No nos están diciendo. Dice, una batería se conecta entre los terminales de manera que la corriente en la barra está dirigida, hacia abajo. ¿Vale? Esto es la corriente total va hacia abajo. ¿Vale? Entonces ya aquí ya no hay que hacer más dilaciones. Para que vaya hacia abajo, la fuerza electromotriz tiene que ser positiva. Porque ya nos están diciendo que la corriente va hacia abajo. ¿Vale? Luego ya no hay más que pensar. ¿Vale? De manera que la corriente en la barra está dirigida hacia abajo. Y es la corriente total, esta que tenemos aquí. Por lo tanto, ya me da igual ese sentido de la corriente inducida. Porque lo que me interesa es esta corriente. ¿Vale? Y ambas se tienen que apoyar. Una con respecto a la otra. Luego, el signo positivo. ¿Vale? Para que la corriente pueda ir hacia abajo. Bueno, pues ya está. Una vez que ya tenemos hecho esto sería R por I más la derivada respecto al tiempo del flujo. El flujo sería B por L por X, ¿vale? Por lo tanto, esto es R por I más B por L por V, ¿vale? Y bueno, ¿cuánto valdría la corriente I? Pues la corriente I sería la fuerza electromotriz menos BL por V partido por R. Luego, esa sería nuestra corriente y, por tanto, la fuerza magnética sería B por I, que es la fuerza electromotriz, menos BLV partido por R y todo por L. Luego, esa sería la fuerza magnética que se nos está ejerciendo sobre nuestra varilla, que es la que la hace tender o en este sentido o en el sentido contrario, ¿vale? Depende de cómo vaya, en qué velocidad. La velocidad, el sentido de la velocidad. Ignacio, cuando define la fuerza electromotriz, el primer sumando que pone R por I, entonces esa I es la intensidad total, no es la intensidad que produce la batería. Claro, claro, es que no hay una corriente que produzca la batería. Tú alimentas según la segunda ley de Kirchhoff, ¿vale? Esa fuerza electromotriz es igual a aquí, imagina la varilla como una resistencia, ¿vale? Y un elemento que, como si fuese una batería extra que me aporta la fuerza electromotriz inducida. Luego, en realidad, desde la perspectiva circuital, pues tendríamos algo así. ¿Vale? Tendríamos algo así. Esta fuerza electromotriz, esta sería la inducida y aquí tu resistencia. La corriente es la corriente total. ¿Vale? Como suma de la batería más la de la fuerza electromotriz. Y nos dice que esa corriente total tiene que ir hacia abajo en la varilla. Por eso aquí la he tomado como positivo. ¿Vale? Como no hay, otra forma de razonarlo sería como no hay nudos, pues la corriente es constante, ¿no? En todo el circuito. Claro. Primera ley de Kirchhoff, claro. Vale, gracias. Sí. Por eso te lo he escrito así, en modo circuital. ¿Vale? Sí. Bueno, pues esa sería nuestra fuerza
El apartado B dice, demuestre que la barra alcanza una velocidad límite y hay la expresión correspondiente. Bueno, pues esta fuerza, según la segunda ley de Newton, no es más que m por la aceleración, ¿vale? Luego, esta fuerza, que por una parte es igual a B, L partido por R, fuerza electromotriz menos BLV, ¿vale? Esto tiene que ser igual a m por derivada de v respecto al tiempo. ¿Vale? Fijaos, si v crece, v aumenta, entonces, ¿qué le ocurre al término epsilon menos BLV? Que tiende hacia... No se puede conseguir más fuerza electromotriz de la que tenemos, ¿vale? Luego, si V aumenta, epsilon menos BLV tiene que tender hacia cero. Claramente, ¿vale? Porque su tope está precisamente en la fuerza electromotriz, ¿vale? Entonces, ese término tiene que tender hacia cero, claramente. 0 sería igual a m por la derivada de v. Por lo tanto, ¿cómo es? Esto implicaría que la derivada de v con respecto a t es igual a 0. ¿Y esto qué implica respecto a la velocidad? Es una constante, que es justo la existencia de esa velocidad límite, ¿vale? Luego v es constante y la denominamos velocidad límite, ¿vale? O VL. ¿Vale? Luego ya hemos demostrado que existe esa velocidad límite, ¿vale? Que tiende hacia esa velocidad constante. Si eso ocurre, entonces la fuerza electromotriz menos BL por la velocidad límite, esto tiene que ser igual a 0, de donde la velocidad límite toma por valor epsilon B partido por L. Luego esa es la velocidad, el valor máximo de esa velocidad constante, ¿vale? Luego esto, bueno, pues crecería algo así como una función exponencial, ¿vale? Hasta llegar a esa velocidad límite, ¿eh? A ese término de velocidad límite. Y el apartado C nos dice cuál es la intensidad de corriente cuando la barra alcanza la velocidad límite. Bueno, pues hemos visto que la intensidad de corriente, esto es igual a B, L partido por R, epsilon menos V menos B, L, V límite, ¿vale? Luego esto es B por L partido por R, epsilon menos B por L por la velocidad límite, epsilon B partido por L, y claramente esto es igual a 0. ¿Vale? Luego ya deja de circular corriente cuando se alcanza esa velocidad límite. ¿Vale? Pero Ignacio, sí, no entiendo por qué se alcanza esa velocidad límite, no, a ver. ¿Puedes repetir al principio del El razonamiento es, imagínate, tú tienes esto aquí, ¿vale? Vamos a suponer que la varilla se nos mueve con una velocidad para acá, ¿vale? Y esa velocidad cada vez va creciendo más. ¿De acuerdo? Porque no nos dicen que sea con velocidad constante, sino que presenta una velocidad, ¿vale? Esa velocidad irá creciendo, entre otras cosas, porque va creciendo la fuerza magnética, ¿vale? La corriente crece y por lo tanto crece la fuerza magnética. Si crece la fuerza magnética, crece la velocidad. ¿De acuerdo? ¿Me sigues? Sí, te sigo. ¿Vale? La velocidad crece. Bueno, si la velocidad va creciendo, fíjate que la velocidad está dentro de este paréntesis. Si la velocidad crece, ¿qué ocurre con todo el paréntesis?
Que llega a cero, claro, que tiende a Claro, cero. tiene que tender hacia cero. ¿Vale? Porque el producto de BLV no puede ser mayor que la fuerza electromotriz que le estoy dando. ¿Vale? Ujú. O sea, eso es como, no sé, si estás alimentando un motor y esperas que el motor desarrolle más potencia de la que le estás dando. No, como máximo te dará la que tú le das, suponiendo que no hay resistencia, suponiendo que no hay ningún efecto disipativo, ¿vale? Entonces, como Vale, máximo te va a dar la potencia que tú le des. Entonces, si V crece, epsilon menos BLV tiene que tender hacia cero. Que si te De fijas en la tal igualdad. manera que cero, esto tiene que ser igual a m por la derivada. Esto es, la derivada tiene que ser cero. Vale, ahora sí. Y entonces eso es lo que te demuestra que existe una velocidad límite, una velocidad constante. ¿Vale? Vale, gracias. ¿Vale? ¿Y cuánto vale? Bueno, pues ya es fácil, despejando de la definición de esa Igual velocidad. a cero, sí. ¿Vale? Igualando a cero y la tenemos. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna cuestión más? ¿Vale? ¿Seguimos? Ay, no hemos hecho descanso, perdonad, me he guiado. Venga, hacemos un descansillo si queréis ir al cuarto baño o lo que sea. Hacemos un descansillo. Esto, ¿habéis recibido el correo de esta mañana? Eso pensároslo, ¿eh? Sí. Eso pensarlo, porque en principio es independiente y yo por lo menos, si soy una persona que he pensado, por ejemplo, no presentarme a la ordinaria, yo me quitaría cuanta más materia mejor, ¿vale? Entonces, es un examencillo de 10 minutos, luego iría a la extraordinaria solo con la teoría y me centraría, y no ahora ponte a repasar las prácticas, ponte que cuanto más tiempo pase, pues obviamente más cosillas se te van olvidando de las prácticas, que eso es normal, ¿no? Entonces, no sé, yo me lo pensaría. El examen de prácticas, ¿cómo está enfocado en la teoría que sabe las prácticas o el desarrollo? Todo, o sea, el fundamento teórico, el desarrollo de las prácticas y los resultados, ¿vale? Entonces, hay que tener eso, un poco, te tienes que poner la mascarilla, anda. Sí, todo el mundo estamos hartos, yo estoy harto ya, pero bueno, no hay más remedio, ya cada vez queda menos, ¿vale? Entonces, es verdad que estamos pocos, pero bueno, sobre todo si entra alguien y te ves la mascarilla, pues lo mismo me llaman a mí la atención. Entonces, bueno, pues que va enfocado así, entonces habrá una pregunta, máximo 2 preguntas por práctica, ¿vale? Y de las prácticas que vosotros habéis hecho. Sí, estamos hablando del examen o no, o preguntas cortas. Fíjate, son 10 minutos, no te puedo poner que te enrolle y que escribas 3 folios por cada pregunta. Son 10 minutos, con lo cual no pueden ser muy grandes. Entonces, o será tipo test o será de desarrollo corto, de preguntas cortas, ¿vale? Pero de la teoría de Fundamento teórico, el desarrollo de las prácticas, cómo se ha ido haciendo y los resultados que habéis obtenido. No la parte numérica, ¿vale? No el número, porque eso no se lo sabe nadie, ¿vale? No me lo sé yo, no. ¿El examen de práctica forma parte de la propia nota de práctica o hay un punto adicional examen? No, adicional no, está contemplado dentro de las notas. Lo que pasa es que no me acuerdo de la guía docente. Vosotros pensáis que la hice el año pasado por esta fecha, ¿vale? Y en todo un año ha pasado muchas cosas, no me acuerdo, lo tenéis ahí puesto. Entonces, creo que es un 80 más 20, creo, 80 más 20. Dentro del 20, ahí es donde ya no me acuerdo el porcentaje. Dentro del 20 tenemos una parte que es fija, o sea, que es
asistencia. La asistencia es pasa, no pasas. O sea, si tú no has ido al laboratorio, ya me da igual lo que hagas, que no pasas. ¿Vale? Entonces, eso. La asistencia es casi la llave. ¿Vale? Que tú has ido a tus prácticas. Entonces, hay una parte que es la de los informes y otra parte el examen. La suma de los dos tiene que dar el 20%. No. 20%. Solo, fíjate que el 80% es el examen de teoría. Entonces tenemos 80 más 20. Solo aquellos que me han presentado los trabajos y entran dentro de las normas que dimos, ¿vale? Porque hay algunos que no. Lo dejé muy claro que lo pasaba por Turnitin, ¿vale? Y hay algunos con un 95% de similitudes. 95%. O sea, ese 5% es el nombre. Pero es que aunque pongan la bibliografía y todo eso, es todo muy interesante. Ya, pero es que no es cuestión, ya, pero es que no es cuestión de que tú pongas la bibliografía, ¿vale? Es cuestión de que tú lo pongas tal como la tienes en la bibliografía. Es la diferencia. ¿Vale? O sea, tú no lo puedes escribir igual. O sea, tú te puedes apoyar en la bibliografía, pero no escribirlo igual. Si lo escribes igual, lo tienes que entrecomillar. Y dejar muy claro que todo el trabajo está escrito en tal sitio exactamente igual aquí. Es la diferencia. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, un teorema. Los teoremas son todos iguales. ¿Vale? Por eso se suelen poner entre comillas. Para saber decir, oye, esto es una cita literal de algo que está en tal sitio. Pero cita literal. Ahora, la información que tú le sacas a ese teorema, eso ya es personal tuyo. Y eso no tiene que coincidir con lo demás. Eso es tu reflexión que has hecho sobre ese teorema. ¿Vale? Y ahí está que la diferencia. No es que tú lo cites. No es que lo cites. Es que lo copies exactamente igual. Entonces yo puedo coger ideas de la bibliografía. Para eso está. Pero son ideas. Lo que no puedo es corta-pega. Y eso es lo que no está permitido. Entonces yo con Turnitin, pues la información que me ha ido dando, yo la he ido viendo. Y es que eran textos idénticos. Es corta-pega. Y yo para hacer un corta-pega no os mando ningún trabajo, ya lo miro yo. Para hacer un corta-pega. ¿Vale? Entonces es un poco la diferencia y es la que tenéis que tener cuidado, ¿eh? Que no vale decir, no, es que lo he citado al final. Y lo he puesto dentro de la referencia, no. Si lo citas tal cual, entrecomillado, ¿no? Y el que lo lee ya sabe que eso no es tuyo, eso está sacado de... Y se permite pues, un cierto párrafo, algo que dice, bueno, pues fulanito de tal dice, abres comillas, y ya sabes que eso que dice no es tuyo, es de fulanito, ¿vale? Entonces, y luego ya referencias, pues, esto lo ha dicho en tal libro. O en tal artículo, o en tal... Esa es un poco la diferencia. ¿Vale? Yo creo, y algo bueno, o sea, creo que en la biblioteca forma de vez en cuando seminarios donde explica todo eso, esas diferencias. Y son importantes porque luego tenéis que escribir vosotros vuestro TFG y vais a hacer muchos trabajos y vais a hacer mucho, y cada vez se está metiendo más. ¿Vale? Hace unas semanas hubo una reunión de la CRUE. La CRUE es la conferencia de rectores de todas las universidades españolas y uno de los puntos era ese tema, que van a crujir, ¿vale? Pero crujir bien. Se está hablando de expulsión por 3-4 años de las universidades. Aquellas personas que plagian. O sea, que se están poniendo muy serios con ese aspecto, ¿no? Y la Universidad de Granada, como no puede ser de otra forma, pues ya lleva con Turnitin bastante tiempo. Lo ha integrado dentro de Prado y bueno, y ahora para los profesores es muy cómodo, pero igual para vosotros. Vosotros podéis utilizar Turnitin para ver ese grado de
similitudes, ¿no? Entonces, pues, nosotros en Prado, todo lo que se suba por Prado, ¿vale? Lo pasas por Turnitin. Y ya te da un informe. Informe de todo y de dónde lo sacas, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado con ese tema. ¿Continuamos? Profesor, una Dime. preguntita. ¿Ya este que hicimos ese cuenta para esa final? ¿O exactamente sobre el No, vamos a ver. ¿Cuenta o no? Ya, sí, ¿Se ya, puede ya. saber la nota que sacaste? Un 3. No te cuenta. Era por eso. ¿Vale? Te examinas de todo. Entonces, pues, es como si no lo hubieras hecho. ¿Vale? Entonces, si lo tienes aprobado, entonces sí. Y la de esto será ponderada. Porque el primer examen fue de 4 temas y este segundo examen es de 3. Entonces, no le voy a poner el 50%. Entonces, este, pues, a lo mejor tendrá un 50 y este un 30. ¿Vale? O sea que, por eso hablo siempre de medias ponderadas. ¿Vale? Ponderada al trabajo que habéis tenido que desarrollar para estudiar ese tema, ¿no? ¿Vale? Dime. ¿En el mismo grado podemos ver el Turnitin o En Prado, pues yo no sé si vosotros podéis verlo. No lo es sé. que me sale pasar por Turnitin, pero nada, no me sale. No te sale informe. Pero directamente yo creo que vosotros sí podéis usar Turnitin, ¿vale? No quizás con Prado, pero sí por Turnitin. Se viene el aire del Turnitin. Tampoco copiando el poniendo el Turnitin. Puede. Ya desde la perspectiva, es que Prado tiene dos visiones, que es la de profesor y la de alumno. Y hay funcionalidades distintas. ¿Vale? Yo, por ejemplo, tengo mucho más acceso a información que vosotros. Entonces, no lo sé, porque no me he metido nunca como alumno. Entonces, no te puedo decir. Bueno, ¿continuamos entonces? Una preguntilla rápida. Sí. De lo que han dicho antes, saliendo también por el mismo tema de qué examen cuenta, que no, según la nota que haya sacado. Sí. Habíamos dicho que si sacaba a lo mejor un 4 en el parcial y luego sacaba nota suficiente en el ordinario. No. No, es un ejemplo, porque ahora voy a salir por otro Sí, lado. es un ejemplo que está sesgado. Yo di la opción, a aquellas personas que sacaron un 4, le di la opción de compensar, ¿vale? Sí. Y tenían que decírmelo. Sí. Si yo lo que quiero preguntarte es al contrario. Si ha aprobado el parcial con No, una entonces no nota. tienes que decir nada, claro. Claro, pero a lo mejor va al ordinario y la parte que te queda, suspendes, y si te sale la media, a lo mejor aprobar con el otro, pues sale mi No. duda. Si suspendes en cualquiera de todas las opciones, tienes que aprobarlas, ¿vale? O sea, Vale. para poder superar la asignatura tienes que aprobar todo. No me vale que en un examen me saques un 10, en otro examen me saques un 0 y me dices, bueno, es que la media es un 5. Ya está. ¿Vale? En la guía docente se pone de una manera muy clara que para superar la asignatura debe de haberse superado todas las partes que contiene la asignatura, ¿vale? Entonces, primer parcial tienes que haberlo superado, segundo parcial tienes que haberlo superado para poder hacerte la media. Si no lo superas una de cualquiera de las dos partes, pues tienes que ir al extraordinario, ¿vale? Solo como caso un poco excepcional, pues os di la opción de aquellas personas que estaban con un 4 o nota superior, pero sin llegar al 5, que teóricamente, pues según la guía docente, sería suspenso, pero bueno, me pareció, digo, bueno, pues a lo mejor dándole la opción de que pueda compensar, siempre y cuando que la media diese 5 o más de 5. Por ejemplo, si tenías un 4, estabas obligado a sacar un 6. Obligado, ¿eh? Si no sacabas el 6, donde la media no te da un 5, pues es como si no hubiese hecho nada, ¿vale? Entonces, solo en aquellos casos que estaban así, di esa opción, ¿vale? Pero un poco por ir rescatando a gente, ¿vale? Bueno. Pues Profesor. Sí. La nota de los trabajos que le entregamos, ¿dónde las va a poner? ¿En Prado o las manda? En Prado.
¿vale? Lo que pasa que no creo que me dé tiempo antes del examen, ¿eh? O sea, la pondré con la nota final, ¿de acuerdo? Vale. Y solo de aquellas personas que han superado la fase de Turnitin. Que Si no no me han todos lo dado han nada, superado, ¿eh? si no me han dado nada porque lo hemos pasado, ¿no? Es que ya no recuerdo si mandé un correo a cada uno de los que no me acuerdo. Vale, vale. No me acuerdo si mandé un correo. De todas formas, si tienes dudas, escríbeme y te digo si pasa o no pasa, ¿vale? Vale. ¿Vale? Gracias. Pero ya te digo, no me acuerdo de... Si yo creo que sí, que envié el correo diciendo a aquellas personas que no le iba a considerar el trabajo. No le penalizo, pero tampoco le subo, ¿vale? Vale. Porque no habían superado, porque, como ya digo, había informes de Turnitin con una similitud de más del 95%, ¿eh? Es que eso... Entonces, he puesto como límite el 50%. El 50%. Por menos del 50% no, en fin, lo dejaba pasar, más del 50% no. Ese es un poco el límite, pero creo recordar que a los afectados le mandé un correo. Pero como no estoy seguro, me tengo un millón de cosas en la cabeza y ya no me acuerdo. Sí lo tengo en mente por lo menos de haberlo pensado, pero ya no recuerdo si lo envié o no. ¿Vale? Lo miraré en mi correo de salida a ver si lo envié o no. Y ante la duda, pues me preguntáis y ya está. ¿Vale? Vale, gracias. Nada. Bueno, pues continuamos entonces. Y no sé por qué problema íbamos. Este es el último, perfecto. El problema 9. Dice, una barra conductora de longitud L gira a velocidad angular constante alrededor del extremo de un plano perpendicular a un campo magnético B. O sea que si esta es nuestra barra, la barra se mueve así, ¿vale? Con una cierta velocidad, por lo tanto, respecto a esta horizontal, esa velocidad hace que cubra un cierto ángulo, ¿vale? Y por lo tanto, exista una superficie cubierta por ese ángulo. Dice demostrar que la diferencia de potencial entre los extremos de la barra es igual a 1/2 de B omega por E. Bueno, pues ya digo, fuerza es igual a Q V vectorial por B. Fijaos que V está contenido dentro del plano, mientras que B está perpendicular al plano. Por lo tanto, el producto V vectorial por B, ¿vale? Eso nos va a dar pues un módulo que no es más que V por la velocidad y por el campo magnético, ¿vale? Bueno, la fuerza electromotriz que se va a inducir entre los extremos de esa varilla, ¿vale? Esa fuerza electromotriz, por definición, sabemos que es igual al trabajo por unidad de carga, ¿vale? Y el trabajo, esto no es más que F por diferencial de R y por unidad de carga. Como la fuerza es igual a Q, V por B, por diferencial de R, partido por diferencial de Q. Pero, claro, eso es para una carga Q, si nos fijamos en una de las cargas de la varilla. Por lo tanto, el trabajo que ejercemos sobre esa varilla, sobre esa carga Q de la varilla, debe de ser VB diferencial de R, ¿vale? Donde aquí, bueno, pues lo que estamos haciendo es precisamente, pues eso, centrarnos en esa carga, que es la que nos ha producido la fuerza, que es esta misma carga, ¿vale? Luego, el elemento de carga, pues como ya pasamos a elemento de espacio,
¿vale? De distancia R sobre la varilla, pues el elemento diferencial de Q no es más que Q, y esta Q se me va, quedando que la fuerza electromotriz, o un elemento diferencial de fuerza electromotriz, mejor dicho, ¿vale? Un elemento de fuerza diferencial es V por V diferencial de R. ¿Vale? Bueno, sabemos que lo que tenemos no es un desplazamiento, sino es una rotación. Por lo tanto, la velocidad lineal, ¿cómo está relacionada con la velocidad angular? Pues omega por R. ¿Vale? Por tanto, un elemento de fuerza electromotriz será igual a omega B R diferencial de R. Y bueno, lo único que nos queda es integrar. Si integramos este elemento de fuerza electromotriz entre 0 y la fuerza electromotriz, esto sería igual a la integral, pues entre 0 y la longitud de la varilla, que es L, sería entre 0 y L, de omega B R diferencial de R. Esto sería una fuerza electromotriz igual a 1/2 de B omega L al cuadrado, que es exactamente lo que nos piden, ¿no? Sí. ¿Vale? Luego ahí tendríamos la fuerza electromotriz inducida en los extremos de la varilla cuando se nos está moviendo con un cierto ángulo. El apartado B. El apartado B nos dice, sea θ el ángulo formado por la barra que gira y la línea discontinua, el cual viene dado por θ igual a omega t. Demostrar que el área barrida por la barra durante el tiempo t es esa que nos da. O sea que en realidad yo tengo esta barra, aquí tengo mi horizontal, bueno, pues este es el ángulo que va, lo que habíamos dicho, si la varilla se mueve con una velocidad angular omega, eso barre un cierto ángulo respecto al horizontal, que es omega t. Y esto, a su vez, lo que hace es generar un área, ¿vale? Un área. ¿Cuánto vale ese área? Bueno, pues fijaos que el elemento de área, ese elemento de área vendrá dado por R, ¿vale? Siendo R, pues si cogemos una distancia R por el ángulo θ y por diferencial de R, ¿vale? Ese sería nuestro elemento de área barrida por ese ángulo θ. Integrando, pues esto sería la integral entre 0 y L de Rθ diferencial de R, y esto no es más que 1/2 de Rθ por L al cuadrado. Perdón. ¿Vale? θ por L cuadrado. Y es exactamente la parte que nos pide. Era sencillo. Y el apartado C, pues nos pide la fuerza, el flujo, ¿no? Dice calcular el flujo que atraviesa el área del apartado anterior y aplicar la ley de Faraday para demostrar que la fuerza electromotriz generada en el movimiento de la barra es esta. Bueno, pues el flujo, este flujo magnético, pues sabemos que es igual a B por esta superficie, luego esto sería 1/2 de B θ por L cuadrado. La fuerza electromotriz, pues sería menos la derivada del flujo magnético respecto a T. Esto es igual a menos la derivada respecto a T de 1/2 de B θ por L cuadrado. Tanto B como θ son, perdón, B como L son cantidades constantes, sale fuera, menos 1/2 de B por L cuadrado, y nos quedaría diferencial de omega respecto de T, que es el que va moviéndose cada instante de tiempo. ¿Cuánto vale esa derivada del ángulo? Omega. Por lo tanto, esto sería igual a menos 1/2 de B omega L cuadrado. O, si queréis, en valores absolutos, ¿vale? En módulos, y ya le quitamos el signo que nos da la polaridad simplemente, ¿vale? Si nos quedamos con su módulo, pues sería lo que nos pide.
Problema sencillito. ¿Dudas? ¿Vale? Pues venga. Continuamos. Dice, el circuito de la figura posee una resistencia total de 300 ohms. Cuando el interruptor S es este interruptor que tenemos aquí, del circuito 1 está cerrado, a través del galvanómetro, fijaos, cuando cerramos aquí, existe una corriente que está circulando por L1 y eso nos induce una corriente, según la ley de inducción de Faraday, por el circuito 2. Esta I sub 2, ¿vale? Y cuando ocurre eso, por el galvanómetro va a estar circulando una carga de 200 microcoulombios. Dice, después de un largo periodo de tiempo, la corriente del circuito 1 se establece a 5 amperios y nos piden cuál es la inductancia mutua entre las dos bobinas, ¿vale? Bueno, pues si nos fijamos en el circuito 2, claramente la fuerza electromotriz, o mejor dicho, la tensión, en la bobina tiene que ser igual a la tensión en la resistencia, ¿vale? De tal manera que, ¿cuál sería la tensión en la bobina? Recordad que aquí hay un acoplo mutuo entre esas dos bobinas, ¿vale? Entonces, el acoplo mutuo o la tensión sería la propia, esto es L derivada, esto sería L2, derivada de I2 respecto de T, más el acoplo mutuo, ¿vale? Que sería el coeficiente de inducción mutua, M, por la derivada de la corriente que lo ha producido, que es la derivada de I sub 1 respecto de T. Y esto tiene que ser igual a la tensión en la resistencia, que es igual a R por I sub 2. ¿Vale? Pues dicho de otra forma, L2 diferencial de I2 respecto de T, más M derivada de I sub 1 respecto de T, menos R por I sub 2, esto tiene que ser igual a 0. Bueno, ¿qué voy a hacer? Multiplico todo por diferencial de T, y aquí me quedaría L2 diferencial de I2 más M derivada de I sub 1 menos R derivada de I sub 2 y todo esto igual a 0. ¿Vale? Bueno, integramos para poder calcular cada uno de estos términos. Esto sería la integral entre 0 y el elemento I sub F2, ¿vale? Esto es la corriente final de L2 diferencial de I2 más la integral entre I hasta la I F sub 1 final, ¿vale? Después de que haya pasado mucho tiempo, menos R entre 0 e IF2 de diferencial de I sub 2 igual a 0. ¿Vale? ¿Pero por qué hay un diferencial de I sub 2 en ese último término? Porque han multiplicado por diferencial. No, claro. O sea, lo que hago es multiplicar esta ecuación por diferencial de T. Sí. ¿Vale? Entonces, aquí, no sé por qué he puesto el diferencial. Esto es I sub 2. Sí, tienes razón. I sub 2, que no sé por qué, lo había puesto. Esto sería I sub 2 diferencial de T. Vale, y otra cosa. Un segundo que corrija esto. Sí, sí. Diferencial de T igual a 0. Sí, dime. No, que ¿por qué planteas que la diferencia de potencial en la bobina es igual a la resistencia? Porque están en paralelo. El galvanómetro no te consume nada, ¿vale? Entonces, es como si yo tengo una bobina aquí y una resistencia. ¿Qué significa? Que la tensión que hay aquí tiene que ser igual a la tensión que hay aquí, ¿no? Sí, pero ¿no están en serie L2 y R2? ¿Realmente? Bueno, ya, pero es que tú no puedes sumar. ¿Cuánto vale 3 puntillas y 4 melocotones? ¿Cuánto vale la suma?
Pero no entiendo entonces por qué están en paralelo. No. Sí, porque, fíjate, en el galvanómetro no se consume tensión, Sí. ¿vale? Luego es como si no existiese. Entonces, lo que tú tienes es este circuito en L2, ¿vale? Escríbelo, en vez de estar aquí, escribe R aquí. Sí. Claramente están en paralelo, porque la diferencia de potencial en la bobina es igual a la diferencia de potencial en la resistencia. Entendiendo que un galvanómetro no consume, ¿vale? Vale, es como... No Vale, gasta, claro. creo que ya lo entiendo, vale. ¿Vale? Se define el galvanómetro como un dispositivo que es capaz de medir corrientes del orden de o sea, microamperios, incluso menos. ¿Vale? No, Eso, es que estoy viendo el circuito 2 como algo aislado, por eso pensaba que era en serie. ¿vale? Bueno, pues entonces esto es entre 0 y T. Sí. Dime. Yo no veo la resistencia y la bobina para ello están por el cable, el circuito bajo. Claro, pero es que eso es en realidad lo puedes ver como un paralelo. ¿Vale? O sea, si tú tienes aquí una bobina y aquí tienes una resistencia, entendiendo que por el galvanómetro pues no va a haber tensión. Entonces, lo que sí está claro es que la diferencia de potencial que hay ahí es la misma. Si yo mido con un voltímetro aquí y mido con un voltímetro aquí, ¿qué me da? Cógete todo un camino cerrado, ¿vale? Obviamente, como ahí no hay nudos, el establecer una primera ley de Kirchhoff es una tontería, porque no tenemos nudos en ese tipo de... ¿Vale? Entonces, es que en realidad están puestos así y las tensiones son las mismas. Claro, claro. La confusión, Ignacio, yo creo que viene porque si reemplaza en ese dibujo la bobina por un motor, entonces sí que estarían en serie, ¿no? Al final, en ese circuito aislado. Vamos a ver, es que, ya digo, como no hay nudos, obviamente la corriente que se establece ahí es la misma, ¿vale? Hasta que se acaba, claro. Entonces por ahí va a estar circulando una única corriente, porque no tenemos nudos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sí lo podrías ver como un circuito serie, ¿no? ¿Vale? Pero en realidad es que no tienes otra opción. Es que plantea ahí la primera ley de Kirchhoff, pues No, es pero una estamos hablando de diferencias de potencial, ¿no? Antes ha Con las igualado... diferencias de potencial, ya te digo, como ese hilo y este hilo no consumen potencia, porque en un conductor la diferencia de potencial es igual a 0 por ser superficie equipotencial, ¿vale? Entonces la tensión en el punto A y la tensión en el punto A es igual a A' y B es igual a B', ¿no? Sí. Por lo tanto, las tensiones V suave es igual a la tensión VA', B'. Si no lo ves así, míralo. Es que no sé, es el mismo que dibujo, no sé cómo dibujarte, pero la tensión en este punto y en este punto es la misma para los dos elementos. Y lo único que yo digo es que V sub L, o sea, V sub L es igual a V sub R. Vale, vale. Bueno. ¿Vale? Porque el galvanómetro consideramos que no consume, ¿vale? O sea que necesita tan poquita corriente que no le hace falta, ¿vale? No sé, que casi más nos va a medir el flujo de cargas que está pasando por unidad de tiempo más que la corriente en sí, ¿vale? Bueno, pues ya digo, suponiendo eso, la ecuación que tenemos que resolver es esta, ¿no?
Entonces, si la resolvemos, dime. Sí, 0 y su F, la corriente final 2, ¿vale? Esto es cuando ya ha pasado mucho tiempo, y la corriente final 1, entre 0 y T. Me está viendo, porque está viendo como una IM y la M que quisiera. No, la M es el coeficiente de inducción mutua entre la bobina 1 y la 2. Ah, pues, Claro, vale. M es el coeficiente de inducción mutua. Recuerda que cuando tenemos una bobina y en la proximidad de esa bobina le ponemos otra, según la ley de inducción de Faraday, el campo de esta corta esta. Por lo tanto, hay un flujo. Si hay un flujo, hay una fuerza electromotriz, ¿vale? Que depende de quién lo ha generado, que es esta, ¿vale? Entonces, pues esa es un poco ese SM, ¿no? Que tenemos. Bueno, pues si hacemos esas integrales, esto no es más que L2 por I sub F2 más M por I sub F1 menos R. Y aquí lo que voy a hacer es escribir la corriente I sub 2 como la carga por unidad de tiempo, que está circulando por el galvanómetro, que es la que me la está midiendo. Diferencial de T, ¿vale? Entonces, en este caso sería L2 por I sub F2 más M I sub F1 menos R por nuestra carga Q, y todo ello igual a 0. ¿Vale? Entonces, en tiempo t infinito, ¿cuánto vale I sub F2? En tiempo infinito, ¿vale? Cuando lo dejamos mucho tiempo funcionando, ¿cuánto vale I sub F2? Fijaos, dice, cuando después de un largo periodo la corriente en el circuito 1 se hace 5, luego se hace una constante. En el circuito 1 es constante. Si es constante, En el circuito 2 la corriente es 0. Muy bien, efectivamente, ahí iba. En el circuito 2 no se induce fuerza electromotriz, porque la derivada de ese flujo, el campo sería constante y por lo tanto el flujo sería constante, su derivada 0. Luego la corriente sería igual a 0. ¿Se ve? En el circuito 2, cuando ha pasado mucho tiempo. Entonces, aquí cuando la corriente esta se nos hace 0, mientras que la I sub F1, esto se nos hace 5. De tal forma que aquí tendríamos, este término sería 0, esto es M por 5, menos R por la carga en tiempo infinito. Esa carga nos dice que es de 200 microcoulombios por 10 elevado a menos 6 y todo igual a 0. Bueno, pues de aquí M, esto sería 200 por 10 elevado a menos 6 por la resistencia que nos dice que son 300, ¿vale? Partido por 5. Y si hacemos esa cuenta, esto nos sale 0,012 henrios, o lo que es lo mismo, 12 milihenrios. ¿Vale? Eso sería el coeficiente de inducción mutua. Aquí, esto es I sub 2. Si el límite es entre 0 y T, Bueno, Q es Q, y como entre 0 y Q. Entre 0 y Q. Claro. Lo que pasa es que, bueno, ya directamente lo he puesto. ¿Vale? Pero sí, este diferencial de T, y aquí iría entre 0 y Q. ¿Vale? Lo que pasa es que ya lo he escrito directamente. ¿Vale? ¿Se hace 0? Claro. Vamos a ver. La I sub 2, si yo tengo este circuito, ¿vale? O sea, aquí tengo una fuerza, una tensión, ¿vale? Aquí tengo una resistencia, una bobina, ¿vale? Una bobina, y aquí tengo otra bobina y una resistencia. Me olvido del galvanómetro, ¿vale? Entonces, mientras
la corriente va creciendo, proceso de carga, ¿vale? Claro, en principio es corriente continua. Entonces, mientras crece, ¿qué ocurre? Que aquí se crea un campo que atraviesa la segunda y por lo tanto aquí se establece una corriente, I sub 2. Mientras crece. En el momento donde I sub 2, esto sería la fuerza electromotriz en la bobina 2, partido por la resistencia, y esto es igual a la derivada del flujo en la bobina 2 respecto a T, ¿vale? Por R. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento que ha pasado mucho tiempo, ¿qué ocurre? Efectivamente, la corriente, la bobina se hace, la 1 se hace un cortocircuito, por aquí circula 5 amperios continuos, y ahora, ¿qué ocurre con este término de la segunda? Se nos hace 0, ¿vale? Se nos hace 0. Entonces, la corriente I sub F2, en tiempo infinito, esto tiene que ser igual a 0. ¿Vale? Mientras que esta crece, esta va decreciendo porque le va cediendo a la resistencia. Claro, claro. O sea, como un condensador, pero con bobinas. Pero el comportamiento es muy, muy parecido. Bueno, de hecho es inverso, ¿no? Es inverso. Pero ambas siguen procesos exponenciales. Y entonces, mientras hay una variación temporal, aquí en la corriente, en el circuito 2, tenemos corriente. ¿Vale? Decreciente, pero corriente. A medida que esta ya se hace estable, esta se hace igual a 0. En el circuito, esto sería el circuito 2 y esta sería el circuito 1. ¿Vale? Entonces, esta se establece en 5 y esta se establece en 0. ¿Vale? ¿Más? ¿Cuál? El 10, sí. ¿Por aquí? Sí, sí. Lo que necesites. Ya. Bueno, pues continuamos entonces. El problema 11 dice demostrar que la inductancia de un toroide de sección rectangular, como el de la figura, viene dado por esa expresión, donde n es el número total de vueltas, en el A es el radio interior y B el radio exterior, siendo h la altura del toroide. Bueno, pues definición. La autoinducción es igual al flujo que atraviesa una espira respecto a la corriente que atraviesa aquí. ¿Vale? Si yo en vez de tener una espira, lo que tengo es un conjunto de n espiras, ¿cuánto vale el flujo? La suma. Voy sumando todos los términos. Luego, en definitiva, el flujo sería n por phi sub. Bueno, pues vamos a calcular el flujo. Si hacemos uso de la ley de Ampère, la circulación de B por diferencial de L, ¿sí? Esto sería igual a, fijaos, si yo me cojo un camino de Ampère de radio R, ¿vale? Pues B por diferencial de L sería B por 2pi por R. El camino de Ampère. Y esto es igual a mu sub 0 por la corriente que ha atravesado, ¿vale? La corriente que ha atravesado cada una de las espiras que atraviesa el camino de Ampère. El camino que de Ampère atraviesa todas las espiras, por lo tanto, la corriente será la suma de todas y cada una de esas corrientes que tenemos ahí. ¿Vale? Por lo tanto, B, esto sería n mu sub 0 por i, partido 2pi por r. ¿Vale? Porque la corriente iría en ese sentido, ¿vale? La corriente que atraviesa todo este camino que da Ampère, pues como veis,
es cada una de estas corrientes que vienen por aquí. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos el campo B, por lo tanto, el flujo sería, o por lo menos un elemento de flujo, sería B por un elemento diferencial de S, y esto, el elemento diferencial de S, pues sería H por diferencial de R, ¿vale? Esto sería H y el elemento, esto sería un elemento diferencial de R, posicionado en R. Vale. Bueno, pues el flujo total, pues obviamente sería la integral de B por H por diferencial de R, ¿entre qué límites? Pues entre el radio interior y el radio exterior. Esto es integral entre A y B de n mu sub 0i partido 2pi por R, H diferencial de R. Y esto sería n mu sub 0i por H partido 2pi logaritmo neperiano de B partido por A. ¿Vale? Luego ya conocemos el flujo, por lo tanto, la autoinducción sería n veces el flujo respecto a la corriente, por lo tanto, n cuadrado mu sub 0 i por h partido 2pi por el logaritmo neperiano de B partido por A, que creo que es la expresión que nos da mu sub 0 n cuadrado h logaritmo de B partido por A por 2. Vale, perfecto. El apartado B. El apartado B, no hay apartado B, ¿vale? Pues ya está. Vale, pues era más fácil todavía. ¿Dudas? ¿Vale? Pues bueno, casi lo dejamos aquí. Y bueno, ya nos queda solamente la clase de mañana, en la que veremos pues, el último tema. Los problemas del último tema los tenéis hechos, que los subí a Prado. Y ya está, mañana sería nuestra última clase. Y obviamente el tema de mañana, ¿vale? Porque no puedo, ya he quitado un tema. Si miráis en la guía docente, hay uno que es electrones en sólidos, es la que hablamos de superconductividad. Eso sí que no me da tiempo, pues obviamente lo saco fuera del examen, no me da tiempo. Pero lo que sí me dé tiempo, sí. ¿Vale? Eso es. ¿El qué? Bueno, estos ejercicios casi los terminamos yo, si queréis, no tengo inconveniente en subirlo, ¿vale? Entonces, no tengo inconveniente en ponerlo resuelto, ¿vale? Si queréis, y si me da tiempo, pues lo hago, porque tengo cantidad de trabajo, ¿vale? Entonces, ahora, a ver, me voy, porque tengo tutoría a las 7, y a ver si a partir de las 7 me da tiempo o lo copio y os lo subo a Prado, ¿vale? Vale, pues